Bien, pues finalmente se anunció lo que se esperaba, lo que estaba pendiente, algún tipo de solución para el bajón de ingresos que están sufriendo cientos de miles de trabajadores independientes, pero que están en la economía formal, que boletean, que no son de los informales que ya habían sido beneficiarios de otras medidas anteriores. Estamos en la línea con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para aterrizar este anuncio. Ministro, buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Gusto saludarlo, Mirna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros y partamos explicando lo que se anunció. Entendemos que la idea es generar no solo una solución inmediata, sino un sistema permanente parecido al seguro de cesantía de los trabajadores asalariados mediante una cotización estable, pero por ahora con una inyección de plata del Estado para enfrentar la crisis. ¿Es más o menos así o no? Es más o menos así. Es bueno separar el tema para no enredarse en dos partes, ¿no? Lo inmediato, que es lo que interesa a la mayoría de las personas que nos escuchan, las que no, que es poder tener una solución inmediata a la caída de ingresos que están experimentando, al igual que el Estado, al igual que las empresas, al igual que el comercio, que muchos trabajadores, y que en este caso va asociado a la pérdida de ingresos por menores boletas de honorarios. Y eso es lo que interesa a las personas. Entonces el mecanismo, que es lo que hace, es plantear una compensación parcial, pero significativa, de esa menor venta, de esa menor facturación, de esa menor emisión de boletas de honorarios. Para darle un ejemplo y que quede claro, pongamos una caída de alguien que sea significativa, pongamos que cae a la mitad su ingreso. No se va a cero, pero se va a la mitad, y supongamos que esa persona tenía un promedio de boletas mensuales, su ingreso mensual por boleta, cercano a los 320.000 pesos, algo así como el salario mínimo. Eso implica que va a caer a la mitad su facturación a 160.000 pesos aproximadamente, y lo que va a hacer este seguro, este fondo, es que le va a entregar de esos 160.000 que cae, 113.000, de forma tal de que al final del mes, si esa persona tenía 320.000 pesos, ahora va a quedar con 273.000 pesos. ¿Es menos que lo inicial? Sí, pero es un 85% de lo inicial, es decir, logra una tasa de cobertura buena, ¿no? Y déjeme llegar a los otros extremos. Alguien que gana 1 millón de pesos mensual boleteando, que le cae a la mitad de nuevo, 500.000 pesos es lo que baja su facturación. Este trabajador va a recibir de esos 500.000 pesos que cayó, 231.000 pesos por parte del fondo, de forma tal de que a fin de mes va a estar con 731.000 pesos en lugar del millón, pero más que 500.000. Esa es la idea, cómo funciona. Ahora, esto va cayendo conforme mayor sea el ingreso, es decir, proporcionalmente reciben más los trabajadores de menores ingresos, y de hecho el beneficio tiene un monto máximo que el fondo o el seguro paga, que son hasta 500.000 pesos. En otras palabras, si usted tiene un ingreso mensual por boleta de 5 millones de pesos, le cae a la mitad a 2,5 millones, bueno, el fondo no le va a poner los 2,5 millones que cayó, le va a poner solo hasta 500.000 pesos, por lo tanto la persona terminaría con 3 millones. Claro, esa es la idea, sí. Esa es la idea de lo inmediato, y para responder a la segunda parte de su pregunta, la idea nuestra acá es generar la institucionalidad, porque sabe que una de las cosas que quedan en evidencia con esta crisis es el valor de la formalidad, es el valor de la institucionalidad. Yo lo he visto muchas veces, acá hay que avanzar en formalizar todo lo que se pueda, y lo que estamos construyendo acá es una institucionalidad permanente, que en el futuro, a partir de una cotización de 0,4% de los independientes con boleta de honorario, van a ir acumulando un fondo que sirva para qué, precisamente para situaciones como esta. Esperamos que nunca más una pandemia, pero sí podríamos tener una recesión el día de mañana, sí podríamos tener una zona de catástrofe local que tenga los mismos efectos locales, y para eso va a estar este seguro, para suplir esta caída en ingresos de las boletas de las personas que... Perdón, eso, Mirna, una aclaración sobre eso. Antes de ir a la siguiente pregunta, esa situación de régimen para futuro es solo para temas catastróficos, no es un seguro cesantía. No, es que de hecho, qué buena esa pregunta, porque no tiene mucho sentido, es un oxímoron hablar de seguro de cesantía para los trabajadores independientes con boleta, porque la decisión de trabajar o no, por supuesto que hay una situación extrema donde no pueden trabajar o pueden trabajar menos, pero en términos normales, en términos generales, la decisión de trabajar o no depende de un tercero, depende de ellos. A diferencia de un trabajador, ¿no es cierto?, con contrato de trabajo que de repente lo echan, de repente se queda sin pega. Ningún trabajador busca quedar desempleado por sí solo. Entonces, conceptualmente son distintas las situaciones. Lo que sí estamos haciendo acá es cubrir un shock, algo que sea exógeno, que no dependa del trabajador independiente con boleta de honorario, pero que sí le afecte sus ingresos. Por ejemplo, la catástrofe o la crisis que tenemos hoy día
Pero el día de mañana puede ser una recesión y tiene similares efectos. Si yo veo, si nosotros notamos que en una recesión el mercado de los independientes con boleta de honorario se ve resentido, bueno, este seguro va a aplicar. Y cada vez que ese trabajador, ¿no es cierto?, tenga una caída significativa, y como significativa entendemos más de 20% en su ingreso, va a poder ir a activar el seguro en la medida que la autoridad haya decretado una recesión o por un acto de autoridad indique que ese mercado de los independientes con boleta honorario se ve severamente afectado. Y volviendo ahora entonces a esta emergencia, a esta pandemia y cómo va a operar en esta ocasión, ministro Briones, el beneficio que usted nos ejemplificó ahí con dos casos distintos, corre de manera estable durante los meses en que se paga. ¿Cuántos meses? Porque esto es bien acotado, no va a ser por 6 meses. No, esto no es infinito, evidentemente. Tenemos una ventana de aplicación de aquí a fin de año. Esta ventana, llamamos la ventana COVID-19, va a estar de aquí a fin de año, y en esos meses los trabajadores independientes con boleta podrán hacer hasta 3 giros, ¿ya? O sea, van a tener 3 meses en que el seguro les cubre los términos que yo les he dicho, o incluso más si la caída de sus ingresos fuera mayor que el ejemplo mío del 50%. Esa es la idea. Ahora, pero 3 giros, perdón, pero 3 giros que son 3 veces nomás se puede sacar la plata hasta con esos umbrales que usted dio, por ejemplo, sobre 70% del ingreso. Son 3 meses de cobertura, pongámoslo en esos términos, son 3 meses de cobertura o 3 giros mensuales, como usted prefiera llamarlo, donde este seguro aplica y donde va a tener las compensaciones en los mismos términos del ejemplo que yo le di. Si las caídas de ingresos de los trabajadores con boletas son aún mayores, el seguro va a cubrir más, evidentemente. Entonces, esos son los términos. Ahora, es importante entender que la base de comparación que se utiliza acá es el año pasado, son los últimos 12 meses. ¿Ya? Y aquí me permite hacer una precisión importante, Mauricio, para que no haya ninguna confusión. Los trabajadores que van a tener acceso a este seguro o a este fondo en los próximos 9 meses son aquellos trabajadores que hayan emitido al menos 4 boletas en los últimos 12 meses u 8 boletas en los últimos 24. Eso es importante, es decir, una persona que esporádicamente emitió una boleta en los últimos 24 o los últimos 12 meses no califica para este fondo. Quiero ser muy transparente y claro en esto. Y la razón es bastante obvia. Acá lo que uno quiere es ir en apoyo de aquellos trabajadores cuya fuente de ingreso principal sean las boletas de honorario. Aquellas personas que emiten esporádicamente una boleta es probablemente porque tienen, o muy probablemente porque tienen otra fuente de ingreso formal, y para esas fuentes de ingresos formales hoy día hay otras soluciones. Entonces, acá hay que precisar y acotar el instrumento para cubrir efectivamente a quienes queremos cubrir, y quiero ser transparente en esta materia. Con lo concreto, usted va a tomar, si usted hizo, por ejemplo, 4 boletas mensuales en los últimos 12 meses, voy a inventar 3 millones de pesos cada una. Esto quiere decir que usted emitió boletas en un año por 12 millones. Es como si usted hubiera emitido una boleta mensual por 1 millón de pesos, ¿ya? Y esa es la base que usted va a tomar, porque nosotros vamos a considerar para evaluar en cuánto disminuyó su ingreso en estos meses por venir. Y si hubiera alguna diferencia, el seguro hubiera sobrepagado, bueno, eso siempre se va a netear a final de año cuando ocurra la operación renta. Pero en lo concreto, la idea acá, Mauricio, es ir en apoyo, en compensar parcialmente, pero de manera significativa, la caída en ingresos regular que van a experimentar los trabajadores independientes con boleta honoraria. Sí, conversamos hasta ahora con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, uno entiende el esfuerzo que está haciendo usted y el gobierno para poder efectivamente echar mano a los recursos fiscales y a los recursos que hay disponibles, ¿verdad?, para poder hacer frente a la pandemia, pero 3 giros, ¿no le parece que es demasiado poco, que no va a resolver el problema de fondo? A ver, mire, aquí siempre uno le gustaría tener más y más, ¿ya? Pero yo quiero ser claro acá, o sea, uno es lo que usted señala, nosotros tenemos una situación de fiscal, de falta de recursos, de caída en los ingresos. Esto, para que lo entiendan quienes nos escuchan, que ven caer sus ingresos, al fisco sus ingresos le han caído significativamente, como nunca en los últimos años. Y eso hay que tenerlo claro y tenerlo a la vista, porque a todos nos están cayendo los ingresos. Entonces la verdad es que nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos y en una mirada sistémica, porque acá no podemos mirar esto como de forma aislada, como si el mundo de los independientes con boletas fuera el único mundo. Nosotros acá
hemos hecho inmensos esfuerzos en materia del empleo formal. Estamos discutiendo en el Parlamento una solución muy maciza para 4,5 millones de personas que son informales y que están en una situación mucho más desmedrada y mucho más complicada que la mayoría de los chilenos. Estamos incorporando una solución, ya incorporamos una solución para las pymes a través de los fondos de garantía, con garantía estatal, los créditos COVID-19, y ahora estamos llegando a los independientes. Entonces, claro, a uno siempre le gustaría más, pero la verdad es que acá estamos entregando una solución que es muy superior. Yo quiero decirlo con claridad. Aquello que hasta hace unas semanas se reclamaba, que era, ¿se acuerda usted? La devolución completa. Queremos nuestra devolución completa. ¿Qué significa esta devolución completa? Significaba, en términos prácticos, para una persona que hubiera recibido toda su devolución, 350.000 pesos, pero en realidad no eran 350.000 pesos, porque lo que se pedía era la diferencia. A ver, parece que perdimos ahí al ministro Ignacio Briones. ¿Nos escucha, ministro? Sí. Ahí sí, de nuevo. Sí. No, yo le decía que para ilustrar el orden de magnitud que esto significa, en los meses, las semanas anteriores, hemos escuchado con mucha fuerza la campaña Quiero mi devolución completa. ¿Ya? Sí. Y Quiero mi devolución completa significa las personas que tienen derecho a devolución son aquellas, o alguna devolución, son aquellas que tuvieron un pago de impuestos mensual que es mayor a su tasa de impuestos personal al final del año. Esas son las personas que reciben devolución, o sea, la retuvieron el 10 y tenía que pagar 0, pero en abril me devuelven el 10. Digámoslo en esos términos. ¿Cuáles son esas personas que tienen derecho a la devolución completa? Son, grosso modo, aquellas personas que tienen un ingreso mensual inferior a los 650.000 pesos. Para ponerlo simple, son aquellas personas que tienen 7 millones de pesos al año. Para esas personas, un 10% de devolución son 700.000 pesos, pero en realidad la devolución extra que estaban solicitando aquellos que clamaban por esa medida era aproximadamente un 5%, porque había una parte asociada a la cotización de seguridad social. Entonces, básicamente el reclamo eran: quiero 350.000 pesos que me devuelvan. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, para que se entienda en orden de magnitud? Primero, hemos hecho la devolución completa del 10% de los meses de enero y febrero de este año. Esto significó aproximadamente 150.000 pesos de esos 350.000. Nos quedan 200 de diferencia. Y la solución que estamos planteando nosotros acá son 3 meses completos, en los cuales, como yo le he dado los ejemplos, para una persona que boletea en promedio 1 millón de pesos y que sus ingresos caen a la mitad, estamos hablando de 230.000 pesos por 3 meses, muy superior. Y si sus ingresos hubieran caído al 100%, a cero, estamos hablando acá de 460.000 pesos mensuales por 3 meses. Dígame usted si esta solución no es infinitamente superior que aquello que se clamaba ayer. Sí. Y quiero además subrayar que lo hace con una adicional que es muy relevante, yo quiero volver a insistir en ello, que es que crea institucionalidad para el futuro, porque si algo que hemos aprendido en esta crisis es que acá la institucionalidad vale mucho, hay que cuidar la que tenemos, hay que robustecer la que tenemos y también hay que ir creando y formalizando la que no tenemos, y ese es el norte del gobierno, de forma tal de tener esta institucionalidad para el día de mañana y no nos pille desprotegidos como nos pilló esta crisis. Sí, ministro, para poder seguir avanzando, lo que pasa es que acá hay varios temas que no solo son tema en Chile, sino que en el resto del mundo, como es la realidad de los trabajadores informales que trabajan al día. Hablemoslo directamente del trabajador ambulante, que no tiene ningún tipo de cobertura, y para eso, efectivamente, el gobierno ha propuesto este ingreso familiar de emergencia. Pero la Cámara de Diputados, que ya lo despachó al Senado, rechazó el monto, dice que el monto por persona integrante de una familia debiera no ser inferior a la línea de la pobreza, es decir, 170.000 aproximadamente. Por lo tanto, en un hogar de 4 personas, esa ayuda, por 3 meses también entiendo, debiera ser de 680.000. ¿Eso para usted es inalcanzable en este minuto? Es absolutamente inalcanzable, pues Mirna, es absolutamente inalcanzable, pero ustedes tienen que entender, y todos que nos escuchan, yo espero lo entiendan, que tenemos una crisis que es sistémica, que implica demandas de recursos, de gastos en todos los sectores. Creo que no hay dos lecturas y uno podrá ser crítico de una área a otra y no gustarle a ciertas medidas que han tomado el gobierno, pero creo, y como se ha reconocido con muchas fuerzas afuera, creo que el gobierno ha hecho lo propio, ha hecho lo suyo, se ha movido con celeridad, y yo quiero agradecer acá públicamente que hemos contado con el apoyo del Congreso, porque muchas de estas iniciativas han requerido ley.
Estamos a la vista los efectos que está teniendo la crisis en el mercado laboral y cuán importante es poder tener una ley de protección del empleo que hoy día está permitiendo que más de 500.000 empleos estén siendo salvados. En lugar de romper el vínculo contractual hay una suspensión temporal del contrato de trabajo. Sabemos que para esos trabajadores hay un sacrificio enorme, pierden renta, ¿ya? Pero este es un momento realmente de muchos sacrificios para todos, porque a todos nos están cayendo los ingresos. Entonces, la verdad es que acá no cuesta nada pedir y multiplicar por 3 los montos del ingreso familiar de emergencia, pero no hay una posibilidad de eso. Seamos realistas, hay que ser acá muy realistas y muy responsables, porque esa la verdad es que es ilusorio. No cuesta nada pedirlo, pero hay que hacerse cargo de la realidad que hoy día tenemos, con una caída significativa de ingresos y una multiplicidad de demandas que nos corresponde abordar. Y quiero decirle una cosa más, para poner en perspectiva a aquellos que dicen que nuevamente esto es insuficiente, porque todo parece ser insuficiente. Yo le quiero recordar que hace un mes atrás, cuando discutíamos el bono COVID-19, esencialmente lo que pedía la oposición era que ese bono COVID-19, que tenía un costo aproximado de $160 millones, básicamente que pudiera estar por 3 meses, 4 meses. Esa era la petición, básicamente. Y nosotros dijimos, no, ¿sabes qué? Preferimos tener flexibilidad porque este instrumento no es el adecuado y queremos perfeccionar el instrumento. Fíjese lo que pasa un mes después. Un mes después nosotros venimos a plantear un ingreso familiar de emergencia, aquí es por los 3 meses, efectivamente es por 3 meses, pero que además duplica en monto mensual aquello que obramos o que se discutió en el Congreso hace un mes atrás con el bono COVID. Entonces, ¿quién entiende? Hace un mes atrás se pedía la mitad del monto por 3 meses y hoy día resulta que nosotros tenemos un instrumento mejor, que duplica el monto y que va por esos 3 meses y sigue siendo insuficiente. Y quiero darle otro ejemplo. En diciembre del año pasado, cuando se aprobó el aumento del 50% de la pensión básica solidaria, todos convenimos en que era lo más grande que se había hecho desde la reforma, desde la creación del hospital solidario bajo el gobierno el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y lo hicimos porque estábamos hablando de $1.000 millones de gasto adicional en pensiones, $1.000 millones anuales. Fíjense lo que estamos haciendo con el proyecto de ingreso familiar de emergencia. Estamos planteando gastar más de $800 millones, pero no anuales, en 3 meses. ¿Ya? O sea, estamos planteando gastar prácticamente lo mismo que gastamos y celebramos en el hospital solidario, pero en un cuarto del tiempo. Entonces, la verdad es que acá falta entender los órdenes de magnitud de lo que estamos hablando. Siempre, por supuesto, es fácil pedir más y más, pero yo creo que es justo reconocer que acá se está haciendo un esfuerzo inédito. Siempre nos gustaría que fuera más, sabemos el sufrimiento de las familias, pero la verdad es que un plan de esta envergadura, de esta magnitud, no tiene registro en nuestro historial de científico, que cabe reconocerlo, particularmente en una situación y en una crisis como la que estamos viviendo hoy día. Ministro, lo que ocurre es que pese a eso, hay economistas connotados, en fin, el expresidente del Banco Central, Roberto Saller, y otros que han trabajado incluso con él mismo, que están planteando que aún así se puede hacer más porque el fisco chileno tiene otra capacidad que todavía es mayor de endeudarse. Es cierto, pasando todos los umbrales que se habían trazado meses atrás, porque el mundo está haciendo lo mismo y se está traspasando esos umbrales. Hay ahorros de Chile en el exterior que se pueden usar y al mismo tiempo hay otra visión también de otros economistas como Klaus Schmidt-Hebel, por ejemplo, a quien escuchaba esta misma semana decir, mira, el ministro de Hacienda probablemente se está guardando balas para después, por si viene una segunda ola, otro COVID en septiembre, otra ola del coronavirus, y va a haber que tener otro bono COVID después, antes de fin de año. ¿Cómo pondera usted estas visiones? 3 cosas. Primero, hace 3 meses, 4 meses, muchas de las voces, muchas voces decían lo mismo, hay que endeudarse más y hay que gastarse los ahorros. Yo le pregunto, ¿cómo estaríamos enfrentando la crisis si lo hubiéramos hecho caso hoy día? Entonces acá hay que ser muy prudente, y tiene razón Klaus Schmidt-Hebel cuando plantea que acá hay que guardar para eso, pues no sabemos cómo viene esto para adelante. Si nosotros tuviéramos una bola de cristal y supiéramos que esto se acaba en 3 meses, bueno, quizás el tipo de acción que estaríamos tomando sería distinto. Pero acá hay que ser prudente, Mauricio, y creo que es nuestra responsabilidad primero hacerlo. Segundo, cuando se dice acá todavía quedan ahorros y todavía hay capacidad de endeudamiento, efectivamente, y eso gracias a la institucionalidad que como país hemos construido en el pasado bajo gobiernos de distintos signos, y que yo no me canso de saludar y felicitarnos por ello. ¿Y sabe por qué? Porque hace pocos meses muchas de las voces que hoy día nos piden más despreciaban esa institucionalidad, la criticaban, la ninguneaban, decían que no se había hecho nada en 30 años.
¿ya? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es lo uno o es lo otro? Pero además, creo que acá hay que hablar con las cifras, porque uno puede tener sus propias opiniones y eso es siempre muy valioso, pero no sus propias cifras. Y la verdad es que en materia fiscal, Mauricio, yo me quedo con los datos del FMI que comparan peras con peras y no peras con manzanas. Porque cuando a mí me dicen que hay otros países que están haciendo mucho más que Chile, yo digo, muéstramelo de materia fiscal, porque lo que nosotros tenemos es que en materia fiscal nosotros tenemos un déficit fiscal extraordinario para este año, es lo que corresponde para una situación extraordinaria como esta. Estamos en un 8% del producto de déficit. Y yo le quiero decir que países como Nueva Zelanda, como Holanda, como Alemania, están en torno al 6%. ¿Ah? Los países que ocupamos como ejemplo, como referente, están proyectando un déficit fiscal con la misma crisis que están viviendo ellos que nosotros, bastante menos que la chilena, ¿ya? Es cierto, claro, que hay países como Australia, que están más cercanos al 9% del producto, o Reino Unido, que están también en el 8%. Pero lo que yo le quiero decir es que en esa métrica, que es una métrica universal, es un termómetro común, nosotros estamos ahí, estamos en la parte alta de la tabla. Entonces a mí, si me vienen a decir que nos queda mucho, bueno, yo digo, entonces quiere decir que a todos los países que admiramos también les queda mucho, porque yo no estoy viendo ningún país del mundo que está apostando a tener un déficit fiscal de 20-30% del producto, porque eso no es sostenible, sencillamente, porque eso no es posible, sencillamente. Y quiero decirle más, cuando nuevamente miro las cifras del Fondo Monetario Internacional, e independiente de las contabilidades fiscales de cada país, ellos las subsumen en una sola métrica, en una misma métrica, en el mismo termómetro, y me dicen las medidas fiscales tomadas por los países, lo que llamamos sobre la línea, arriba del balance. Bueno, fíjense qué interesante, Chile 4,6% del PIB, arriba de Alemania, que tiene 4,4%, o de Reino Unido tiene 3,1%. Claro, está abajo de Canadá con 5,2%, o de Estados Unidos con 6,9%, pero es casi el doble de Perú. Entonces, de nuevo, por favor, yo creo que acá cada uno con sus opiniones, valiosísimo, maravilloso, pero no cada uno con sus propios datos, y creo que le he dado 2 muestras de datos que muestran el tamaño del esfuerzo que estamos haciendo, es lo que corresponde, pero uno no puede pedir infinito porque nosotros estamos ahí, no tenemos margen infinito para seguir, para poder atender a las demandas, los órdenes de magnitud que se piden muchas veces de la oposición y que son sencillamente irreales. Ministro, se nos acaba el tiempo, solo una reflexión final. Una encuesta de Pulso Ciudadano Activa Research muestra que la percepción de la ciudadanía respecto de la situación económica es mala o muy mala, ¿verdad? En un 50% por lo menos y en un 41% se habla de regular. Hay una sensación de que esto no va a cambiar en los próximos 8 meses. Yo le pregunto, ¿resiste la economía? ¿Resiste la economía? Yo tengo plena confianza en que sí. Lo que sí estamos seguros, y yo lo he dicho desde hace meses, se vienen meses muy, pero muy duros. O sea, ya lo estamos viendo. O sea, cuando usted tiene más de 500.000 trabajadores que aplican a la suspensión temporal del contrato de trabajo, eso le da una señal muy potente a lo que se viene. Yo creo que acá hay que agarrarle el peso a esto que tenemos encima, y agarrarle el peso significa entender cuáles son las consecuencias socioeconómicas, sociales que esto acarrea, que son muy profundas, para ponerlo en la balanza del tipo de políticas que tenemos que tomar, no caer en esta tentación maniquea de que es salud o economía, que es un eslogan que inhibe cualquier discusión seria, y por serio entiendo una discusión que tiene que poner el acento en el bienestar de las personas, bienestar que está compuesto indudablemente por las variables sanitarias que son prioritarias, pero también por las variables económicas, sociales, de nuestra cotidianidad, todo aquello que permite generar los medios para la vida, porque acá hay que proteger la vida de los sanitarios, sin duda, prioritario uno, pero también hay que proteger los medios para la vida, y que no entienda esa ecuación me parece que no está entendiendo nada, porque como usted sugiere, en aquí en adelante la cotidianidad tiene que ir retomando con los resguardos necesarios, con las medidas de sanitarias, que es fundamental, pero tiene que ir retomando porque la verdad es que no hay economía que resista varios meses parada, y tampoco hay sanidad mental de las familias que resista lo propio. Entonces acá es necesario encontrar un punto mix, yo lo he dicho, y esa es la forma de que la economía vaya retomando. Y por el otro lado, solo para concluir, y perdone que sea repetitivo porque también siempre lo digo cada vez que tengo la ocasión, nuestro actuar como autoridades, desde lo sanitario, pero sobre todo desde lo económico, que es lo que me compete, está destinado a un gran objetivo: evitar que este shock transitorio, pero muy, muy potente que tenemos los próximos meses, tenga efectos permanentes, es decir, muy difíciles de recuperar después en materia de destrucción de empresas, de destrucción de empleo, de destrucción de ingresos,
y al final del día del bienestar de las familias. Porque esa es la palabra clave que tenemos que medir en todo lo que hacemos, el bienestar de las familias, morigerar los efectos transitorios, pero por sobre todo evitar los efectos al inverso en ese bienestar de forma permanente. Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes.